Estimada tutora, compañeros, buena tarde. Mi nombre es Jorge Manuel Santa Cruz Benavides. Soy estudiante de Ingeniería en Sistemas en la UNAD y el día de hoy vamos a interactuar con un laboratorio de movimiento rectilíneo para la materia, dando cumplimiento a la materia de física general. La rúbrica de evaluación nos pide primero evaluar unos movimientos de acuerdo al siguiente laboratorio. En este caso, nos pide que utilicemos este laboratorio donde tenemos la parte de la velocidad, aceleración y tiempo. Para ello, nos dice que tomemos el último número de cédula con un decimal aleatorio y pongamos la aceleración en 0 para obtener los siguientes datos. Mientras el movimiento se realiza y se transcurre un tiempo de 11 segundos, nos va botando unos datos uniformes aleatorios, los cuales vamos a poder exportar en una tabla de Excel y así poder determinar una serie de gráficas. En este caso ya terminó, tomamos este pantallazo, el cual nos va a dar este resultado. Posteriormente vamos a hacer lo mismo, pero ya vamos a cambiar la aceleración a 3.2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, al hacer el cambio de este y alinear los parámetros en 3.2 segundos con la misma velocidad inicial, el laboratorio va a empezar a funcionar y pues nos va a arrojar unos datos totalmente diferentes. Cuando ya termine nuevamente y transcurran los 11 segundos, vamos a poder extraer la tabla de datos. Y así es como queda esta tabla. Posteriormente vamos a recopilar los datos. Entonces para ello nos vamos a arrojar dos tablas de Excel, las cuales yo he hecho una sola tabla de gráficos para la tarea y vemos que se debe guardar en archivo con una extensión XLSX. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque de acuerdo a los IPAs que hemos realizado, si este archivo no se guarda en esta extensión, no nos va a correr en la plataforma que vamos a utilizar a continuación. Después de que nuestros datos en nuestras tablas ya fueron recopilados, ahora vamos a pasar a analizarlos. Entonces nos pide que hagamos tres gráficas para cada una de nuestras tablas. En esta vamos a encontrar una posición en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo y la aceleración en función del tiempo. Entonces para ello vamos a utilizar MATLAB y vamos a crear estas variables. Esto es una especie de programación que se realiza en MATLAB y por ende vamos a utilizar los más comunes que tenemos. Después de haber dado o creado este archivo que van a ser los datos principales o las bases de datos para poder alimentar nuestra tabla, pues entonces luego vamos a crear estos comandos. Los comandos son el siguiente. Vamos a empezar pues con los más comunes. Entre esos vamos a limpiar las variables, vamos a hacer una limpieza de todo el sistema para evitar que otro tipo de conjuntos de datos se metan en nuestra tabla en este momento. El close all, que es para cerrar todas las ventanas que previamente se hayan abierto en esta misma aplicación, y empezamos con la lectura de los datos. Entonces decimos que los datos es igual al archivo XLSRead, que es el que tenemos aquí. Ya sabemos que se llama datos para la tarea, y vamos a empezar a dar las variables que nos van a llenar estas tablas, estos gráficos. Entonces aquí empezamos con que el tiempo lo vamos a tomar de la tabla data, que ya sabemos que es la variable principal, y decimos que tome toda la fila completa, pero de la posición número 1. Entonces si nosotros nos vamos aquí a la tabla, vamos a poder observar que la fila número 1 es el tiempo, y así sucesivamente con el resto de los datos. Entonces ya sabemos que esta es la posición, velocidad, y la celda de aceleración tenemos que crearla, porque finalmente pues tenemos una aceleración en la primera gráfica de que es 0,
porque es movimiento rectilíneo uniforme. Para los segundos datos ya tenemos que nuevamente la posición, la velocidad, pero la aceleración cambia a 3.2. Entonces, yéndonos a nuestra tabla de MATLAB, entonces vamos a decir que el tiempo es en la celda 1, en la fila 1. La posición del movimiento rectilíneo uniforme va a estar en la 2, la velocidad va a estar en la 3. Para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado va a estar en la 5, la velocidad de ese mismo movimiento va a estar en la 6 y los datos de aceleración va a estar tanto en la 4 para el movimiento rectilíneo uniforme y para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado va a estar en la 7. Ahora vamos a empezar a hacer los plots y los subplots. ¿Qué son estos? Son las graficaciones que vamos a decirle al programa que nos haga. Entonces tenemos que para los plots vamos a utilizar para los subplots nosotros ponemos este comando, el cual nos va a decir que vamos a hacer 3 tablas o 3 gráficos en el mismo segmento, para no hacer gráficos separados, sino que hagamos de una vez los 3 gráficos en uno solo y así podamos organizar mucho mejor nuestro informe al momento de entregar. Y aquí vamos a decir pues que vamos a utilizar el tiempo, luego vamos a utilizar la posición x1 y en este comando nosotros aquí le vamos a decir al programa que nos ponga el color y el segundo segmento va a ser cómo queremos que ese color se grafique. Entonces aquí vamos a decir que es de color rojo, red, y vamos a hacerlo con una línea continua, que el xlabel es el título que se le va a dar o el subtítulo que se le va a dar al eje X, que en este caso va a ser tiempo, y en el título en el eje Y va a ser posición. Asimismo vamos a continuar con el resto de nuestras tablas. Entonces aquí ya cogemos una tabla diferente con los subplots y para la tercera pues va a ser el movimiento. Yo utilicé que para cada uno de los movimientos rectilíneos uniformes, como en este caso, los uniformes van a ser de color rojo y los uniformemente acelerados van a ser de color azul. Entonces se van a representar por estas líneas de color azul continuas y se van a graficar los 2 ejercicios en las mismas tablas, pues obviamente diferenciando de colores para que el usuario pueda verlos. Pero por ejemplo, si yo quiero cambiarlos, solamente voy aquí y pongo una doble línea. Entonces al momento de correr el programa nos va a decir que ya el uniforme rectilíneo uniforme va a ser en líneas punteadas, pero para mi caso yo lo dejé todo continuo para que sea mucho más ordenado. Entonces ahora sí pasamos ya al documento en Excel, donde nos dice que las gráficas tanto para aceleración 0 como para diferente a 0 va a ser nuestra tabla de análisis. Aquí ya vamos con la interpretación de los datos. Entonces la interpretación de los datos nos dice que la imagen nos muestra 3 gráficos que representan la evolución de la posición, en este caso llamado X, la velocidad llamada B y la aceleración llamada A, en función del tiempo conocido como T, para 2 tipos de movimientos distintos, que son movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y cada gráfico contiene 2 líneas. La azul, que es la línea azul que corresponde a movimiento con aceleración constante, y la línea roja que representa movimiento con velocidad constante. Para cada gráfico hacemos, pues yo hice un análisis que dicta lo siguiente. Entonces en el gráfico de posición versus tiempo, la línea azul tiene una forma parabólica, lo que sugiere que la posición crece aceleradamente con el tiempo. Esta es una característica del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y la línea roja, lo que indica la posición varía proporcionalmente con el tiempo. Esto corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme donde la velocidad permanece constante y no varía. Como conclusión, el objeto asociado a la línea azul experimenta un movimiento acelerado, mientras que la línea roja mantiene la velocidad constante. Para el segundo gráfico, la línea azul es una línea recta con pendiente positiva, lo que indica que la velocidad aumenta de manera uniforme con el tiempo. Esto confirma que el objeto está en aceleración constante. La línea roja es una línea horizontal, lo que demuestra que la velocidad no cambia con el tiempo, confirmando que el objeto se desplaza
se desplaza con velocidad constante y sin aceleración. Como conclusión, el objeto de la línea azul muestra un incremento progresivo en su velocidad, mientras que el objeto de la línea roja se mueve a una velocidad constante. Para el tercer gráfico de aceleración versus tiempo, la línea azul es una línea horizontal con un valor positivo mayor a 0, aproximadamente 3.2, en este caso son 3.2 metros sobre segundo cuadrado, lo que indica que la aceleración permanece constante. La línea roja es una línea horizontal en 0, lo que confirma que el objeto no experimenta aceleración, es decir, su velocidad no cambia con el tiempo. Como conclusión, el objeto de la línea azul está sometido a una aceleración constante, mientras que el de la línea roja no está acelerando. Y como conclusión general de las tres tablas, el análisis muestra que la presencia de dos tipos de movimiento. Entonces está el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que se representa por la línea azul, donde la aceleración es constante, la velocidad crece de forma lineal con el tiempo, y la posición sigue su trayectoria parabólica. Y el movimiento rectilíneo uniforme, representado por la línea roja, no hay aceleración, ya que es 0 metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad permanece constante y la posición cambia de manera lineal con el tiempo. Con una interpretación física, entonces, podemos decir que el comportamiento de la línea azul podría representar un objeto sometido a una fuerza constante, con la moto acelerando sin resistencia significativa. Eso quiere decir que estamos en un plano totalmente sin restricción alguna, sin ningún tipo de fricción, donde es muy plano y la moto, en este caso, se puede desplazar de manera significativa sin resistencia alguna. Ni siquiera la resistencia al viento la tenemos en cuenta. Y la línea roja, en cambio, describe a la moto que se mueve sin cambios en su velocidad de crucero. Ahora pasamos a responder las siguientes preguntas que nos dice la rúbrica de evaluación. Entonces, la primera pregunta dice: ¿cómo puede diferenciar el movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las características de sus gráficas de movimiento? Entonces, para distinguir esto, entre estos dos tipos de movimientos es necesario analizar las gráficas de posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo, que son las tres gráficas que ya verificamos anteriormente. La gráfica de posición versus tiempo, en el movimiento rectilíneo uniforme la posición varía de manera lineal con el tiempo, formando una línea recta inclinada, mientras que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la posición sigue una curvatura parabólica, ya que la velocidad del objeto está en constante aumento. En velocidad versus tiempo, el movimiento rectilíneo uniforme es constante, la velocidad es constante, lo que se representa como una línea horizontal, y por otro lado el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en su velocidad cambia de forma lineal, por lo que la gráfica es una línea recta inclinada con pendiente positiva si la aceleración es positiva. En la aceleración versus tiempo, el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es nula, por lo que la gráfica se mantiene como una línea horizontal en valor 0. Mientras que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración es constante, reflejándose como una línea horizontal en un valor distinto a 0. En este caso ya sabemos que es 3.2 metros sobre segundo al cuadrado. De acuerdo con lo anterior, podemos decir que si la velocidad permanece constante, entonces sabemos que es velocidad versus tiempo, se trata de movimiento rectilíneo uniforme, pero si la velocidad varía de manera lineal con el tiempo, en una línea inclinada en velocidad versus tiempo, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es 0? Si la aceleración es 0, el objeto no experimenta cambios en su velocidad con el paso del tiempo. Para nuestro caso, vamos a explicar lo siguiente. La gráfica de velocidad versus tiempo se convierte en una línea horizontal, lo que indica que la velocidad se mantiene sin variaciones, o sea, va a ser constante. Y la gráfica de posición versus tiempo es una línea recta inclinada reflejando un desplazamiento uniforme. La gráfica de aceleración versus tiempo mostrará una línea horizontal en 0, confirmando la ausencia de aceleración. En conclusión, cuando no hay aceleración, el objeto se mueve con velocidad constante, lo que implica un movimiento rectilíneo uniforme. La última pregunta nos dice qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso. Entonces, el área bajo la curva en un gráfico de velocidad versus tiempo representa el desplazamiento del objeto, es decir, el cambio en su posición durante un intervalo de tiempo determinado. En movimiento rectilíneo uniforme, que es un movimiento con velocidad constante, la gráfica es una línea horizontal generando un rectángulo bajo la curva. El área se calcula como base por altura igual a tiempo por velocidad constante, lo que equivale al desplazamiento total. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la gráfica es una línea inclinada formando un triángulo más un rectángulo. El área total se obtiene sumando el desplazamiento inicial y el aumento debido a la aceleración.
Como conclusión, en ambos casos, el área bajo la curva representa el desplazamiento del objeto, pero en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, este desplazamiento es mayor debido al aumento progresivo de la velocidad. Gracias por su presencia y gracias por esta explicación. Buen día.